que significa traducido, es una organización internacional y es Grano, pero en su momento fue las siglas en inglés de Acción Internacional por los Recursos Genéticos, hace 30 años, pero bueno, como consideramos que después, a lo largo de los años, que las semillas no son recursos genéticos, sino que son bienes comunes de los pueblos, le quitamos la Acción Internacional por los Recursos Genéticos. Y ahora decimos que somos una pequeña organización internacional que apoya la lucha de las comunidades campesinas, pueblos originarios en defensa de sus semillas, su tierra, su biodiversidad. Soy farmacéutico de la Universidad de Buenos Aires y después de haber trabajado 7 años en la industria farmacéutica me di cuenta que la industria farmacéutica no buscaba la salud sino el negocio, así que decidí buscar por otros caminos y bueno, estudié durante la dictadura, así que en esos años, entre el 76 y el 80, la fuente principal de educación en los viajes desde Munro hasta la Facultad de Farmacia, en el 19 eran la revista Expreso Imaginario y después la revista Mutantia. Y bueno, esas revistas fueron un espacio así de resistencia durante la dictadura y que a muchos nos formó en todo esto que hoy es la ecología social, la ecología política, la búsqueda de otra relación con la naturaleza y entre los seres humanos. Y bueno, cuando terminé ya la facultad, se abrió un espacio en Buenos Aires que era la Multiversidad de Buenos Aires, un espacio histórico en el que convergimos un montón de expresiones culturales, sociales, organizativas, cooperativas, comunidades, etc. Y ahí nació el CETAR, Centro de Estudio de Tecnologías Apropiadas, que es una ONG que marcó un camino y sigue trabajando en el tema de esto, buscar unas tecnologías que permitieran producir pero sin destruir la naturaleza. Y bueno, desde ahí me reconcilié con mi profesión trabajando con comunidades en la zona sur del Gran Buenos Aires, empezando a recuperar el conocimiento de la gente en plantas medicinales y bueno, desde ese entonces, año 86 hasta ahora, sigo trabajando con mi compañera Ingrid en el tema de defender el saber sobre plantas medicinales, ayudar a las comunidades a rescatarlo y sobre todo a utilizarlo en el contexto de lo que es un poco la atención primaria de la salud, ¿no? Y por ese lado de las plantas medicinales es que me vinculé a la revista Biodiversidad, que empezó a editarse en el 94. Escribí para el primer número, hace 25 años, un artículo sobre plantas medicinales para la revista y después pasé a ser parte del consejo asesor de esa revista y me metí en todo este mundo maravilloso de la biodiversidad agrícola, los conocimientos tradicionales, la agroecología y bueno, y la lucha de los pueblos, ¿no? Y ahora soy coeditor de la revista con otros compañeros y compañeras de América Latina. La ley que intentan aprobar en la Cámara de Diputados es siniestra desde todo punto de vista, desde que permite la privatización del conocimiento de los campesinos, lo criminaliza y prohíbe el intercambio libre de las semillas, hasta algo tan elemental como que pretende que alguien que compra una semilla que tiene derecho de obtentor, una forma de propiedad intelectual, similar al derecho de autor, a las patentes, pero específico para la semilla, cada vez que vuelve a sembrar tiene que declarar cuánta semilla guarda y tiene que pagar regalías por eso, ¿no? Y bueno, esto es convertirse en esclavo de las corporaciones, el derecho de propiedad intelectual, el derecho de obtentor puede durar 15, 20 años, así que son 15, 20 años que cada año hay que pagarle a las corporaciones por guardar semillas simplemente sin que ellos hagan absolutamente nada. Es un robo. Sin ir más lejos, en estos días en Entre Ríos, Monsanto le está reclamando a un productor el pago de más de $25.000 por no haber declarado cuántas semillas guardó, porque firmó un contrato de regalías extendidas, que es un contrato ilegal, pero que es lo que pretenden legalizar, digamos, con esta ley de semillas, y Monsanto está reclamando esto, así que imagínense esto multiplicado por todos los productores de Argentina, ¿no? Pero lo central es que no podemos aceptar los derechos de propiedad intelectual sobre la vida. Todos los derechos de propiedad intelectual son una forma de generar monopolios, son una herramienta del capitalismo, son una herramienta que frena la circulación de la cultura, pero
es mucho más grave cuando se está hablando de la vida, ¿no? O sea, aquello que la naturaleza provee, que alguien pueda tener monopolio sobre eso, y por eso desde hace muchos años con muchas organizaciones venimos trabajando en esto que es el exigir la libre circulación de las semillas, la defensa de las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y reconocerlas como base de la alimentación. Y en la otra parte que me preguntabas, esto de cómo afecta a los consumidores, bueno, nosotros siempre lo decimos, la semilla es el comienzo de la cadena. O sea, todo lo que comemos proviene de semillas, la carne que comemos son animales que en su mayor parte son alimentados con forrajes que son producidos a partir de semillas agrícolas. Entonces, controlar la semilla es controlar la alimentación, es decir, qué comemos, cuánto vamos a pagar por lo que comemos. O sea, en estos días del Foro Agrario, los productores, y frente a la situación que hay de aumento permanente del dólar, hablaban de que, no sé, 1000 semillas de tomate las están pagando 20.000 pesos. Y esto significa, ¿y a dónde va a parar? Va a parar al precio de lo que comemos. Entonces, cuando decimos, uy, está caro, y los compañeros de la UTT han demostrado con los verdurazos que está caro porque buena parte de la cadena de distribución se queda con la mayor parte de la renta, o sea, no lo ganan los quinteros, pero sin duda también está caro porque si los insumos para producir alimentos son caros, eso va a terminar trasladándose de una manera u otra al precio de los alimentos. La soberanía alimentaria tiene 23 años de desarrollo. En su momento la Vía Campesina, la organización más importante de campesinos y campesinas del mundo, llevó a una invitación que le hizo la FAO, la Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación, que les dijo, vengan a hablar de seguridad alimentaria en un congreso internacional en Roma en el 96, y la Vía pensó y dijo, nosotros no queremos seguridad alimentaria, queremos soberanía alimentaria, y definieron ellos a la soberanía alimentaria como el derecho que tenemos los pueblos a decidir qué queremos cultivar y cómo queremos alimentarnos. O sea, el derecho a la alimentación tiene que estar por encima del mercado, y entonces nuestra posibilidad como pueblos, desde las comunidades hasta los estados, de decidir las políticas, la organización que nos daremos para sembrar, qué vamos a sembrar. Y bueno, y a lo largo de estos años se ha ido definiendo en un montón de cosas claras, que una tiene que ver las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, no apropiables, no modificadas genéticamente, ni alteradas genéticamente de ninguna manera, con producción local, con producción agroecológica de base campesina, que es la que permite producir en armonía con la naturaleza, sin destruir los territorios. Una agricultura que hoy lo sabemos, permite justamente defendernos de uno de los problemas más graves que tenemos como humanidad, que es la crisis climática. Bueno, sabemos que la agricultura campesina, el cuidado de los suelos, la producción sin destruir la biodiversidad en los mercados locales, puede restituir al suelo y a la naturaleza en los próximos 50 años más de la mitad del dióxido de carbono que está en exceso en la naturaleza. Entonces, se puede, bueno, justamente son pocos los gobiernos en el mundo, muy pocos los que asumen las propuestas de la soberanía alimentaria, y los que se han puesto en posición firme a las multinacionales, que lo que buscan con la crisis climática, con la crisis ambiental por la pérdida de biodiversidad, con la deforestación, hacer negocios y no solucionar nada, ¿no? O sea, nosotros somos una organización muy chiquitita, somos 15 personas repartidas por el mundo, pero estamos en Asia, África, Europa, América del Norte, América del Sur, así que y hay compañeros y compañeras trabajando en todo el continente y en todos los continentes, y claramente vemos que los problemas con los distintos matices que tienen las distintas realidades se reproducen, y lo que acá vivimos con el monocultivo de soja, en Indonesia, mi compañera Kartini Samón lo ve con lo que pasa con el monocultivo de palma aceitera y la deforestación que produce y la expulsión de las comunidades y el daño por los agrotóxicos. Entonces, los problemas son los mismos. Como digo, cada realidad es distinta. Los compañeros que están en África ven ahora cómo, de la mano de Bill Gates y la Fundación Bill y Melinda Gates, llega la propuesta de una nueva revolución verde en África,
para terminar con el hambre en África, reproduciendo lo que alguna vez fue en América Latina la Alianza para el Progreso con la Fundación Rockefeller, ¿no? Y bueno, nosotros estamos pudiendo transmitirles la experiencia, los pueblos de África siguen dando también la resistencia, pero lo que se quiere imponer, por ejemplo, en términos de leyes de semillas, lo mismo en Asia, en África, en Europa, en América del Norte y en América del Sur. Las diferencias son, por ejemplo, que en América del Norte y en Europa ya se han impuesto las leyes de semilla y los campesinos tienen que resistirlas. En el sur, en general, estamos resistiendo, y así como resistimos en Argentina y hemos logrado pararlas todos estos años, se ha logrado frenar en Colombia, se ha logrado frenar en Chile y bueno, pero la resistencia es permanente porque nunca aflojan ellos, ¿no? O sea, tienen mucho más poder, capital, abogado, poder político e influencia como para cambiar las cosas que quieren. Pero ciertamente, y bueno, y ahí nosotros como Grain acompañamos la lucha de la vía campesina, que es una red de más de 200 millones de campesinos de todo el mundo, y que esa red es la que nos permite aprender de la experiencia de otros lados. El año pasado, por ejemplo, se hizo en Cuba, y tuve la suerte de ir a apoyar en la parte de sistematización un encuentro de escuelas de agroecología de todo el mundo, ¿no? Y entonces escuelas de África, Asia, América Latina, Europa, Estados Unidos estuvieron, digamos, compartiendo lo que se está haciendo y, como digo, viendo que los problemas son los mismos, compartiendo experiencias pedagógicas de trabajo en terreno y buscando avanzar, digamos, en una articulación.